Vamos a seguir con esta exposición de los puntos clave de la Constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II, titulada Sacrosanctum Concilium. Y hoy nos vamos a centrar en la presencia de Cristo en la liturgia, eso que está recogido en el número 7 del documento conciliar. Jesús nos prometió: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús nos prometió su presencia permanente entre nosotros. Nadie dudamos de esto. Es algo que lo creemos por la fe, que lo sentimos en nuestra vida. Y de un modo particular decimos que Jesús está presente en su iglesia y, como digo, de un modo particular en las celebraciones litúrgicas. Cuando se nos dice que Cristo está presente en la celebración litúrgica, a todos nos viene a la cabeza, sin lugar a dudas, que Cristo está presente en el pan y en el vino de la celebración. Claro que sí, es la presencia más sublime. Jesús nos lo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Jesús quiso quedar perpetuamente entre nosotros su cuerpo y su sangre, memorial de su muerte y resurrección. Jesús está así presente cada vez que celebramos la Eucaristía en medio de nosotros. Ese pan y ese vino que nos sirven como alimento, ese pan y ese vino que nos dan fuerza, que hacen que nosotros nos vayamos transformando a imagen de ese Cristo que recibimos, porque impregna así hasta la última de nuestras células. Pero esta presencia de Cristo, que es la presencia por antonomasia, que es una presencia que se da de una manera con la transubstanciación, y el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Su ser más profundo ya no es de pan, su ser más profundo es el cuerpo y la sangre de Cristo. Este cambio que le llamamos teológicamente de sustancia, por eso llamamos de la transubstanciación, una presencia que es permanente, una presencia que es, como digo, la más sublime. Esta presencia está complementada o está acompañada de otra serie de presencias que se dan en la celebración. Sacrosanctum Concilium nos dirá otros modos también en ese número 7 de cómo Cristo está presente en la celebración. Y nos dice cómo Cristo está presente en la persona, en el ministro, en el sacerdote que preside la celebración. Porque sabemos que este Cristo que nos está presidiendo se hace presente o se nos hace visible a través del sacerdote. Por eso decimos que el sacerdote está representando a Cristo, haciendo presente a Cristo. Y así, ya decía San Agustín, que cuando un sacerdote está bautizando, es Cristo quien bautiza. Y así, cuando en la celebración el sacerdote está diciendo las palabras de Jesús, las dirá en primera persona: tomad y comed, tomad y bebed, porque en ese momento está actuando como si Cristo mismo fuera, está representando a Jesucristo. Con lo cual, además de la presencia de Cristo en el pan y en el vino, tenemos la presencia de Cristo, Cristo cabeza, Cristo que nos preside en ese sacerdote. Pero Cristo también está presente en la asamblea reunida, en la comunidad que se ha reunido. Una presencia que el mismo Cristo nos la dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por tanto, cuando nos reunimos para celebrar, no somos seres individuales, no somos personas independientes que se han reunido, sino que somos la comunidad que se ha reunido para celebrar. Esta comunidad que queda manifestada como cuerpo de Cristo, Cristo mismo vivo, presente. Y así, las comunidades religiosas tradicionalmente se han puesto a rezar en los coros, esos coros que tienen forma de U y en los cuales se miran los unos a los otros porque Cristo está en medio de ellos. Y así, en la celebración, se nos dirá que queda manifestado por medio del saludo inicial de la misa el misterio de la Iglesia congregada, porque cuando nos reunimos para celebrar, como he dicho, no somos esas personas independientes, esas personas individuales, sino que somos el cuerpo de Cristo que se ha reunido. Cristo mismo que se ha reunido y que
queda manifestado en esa asamblea. Presencia de Cristo en el pan y en el vino, presencia de Cristo en el ministro ordenado, presencia de Cristo en la asamblea, en la comunidad litúrgica, en esta comunidad que se ha reunido para celebrar la liturgia. Y en cuarto lugar nos dirá Sacrosanctum Concilium que Cristo está presente también cuando se nos proclama la Sagrada Escritura. Cuando en la celebración se nos lee el Evangelio, es como si Cristo mismo nos estuviera hablando a nosotros. Esas palabras, esos textos que recogen las acciones, las palabras de Jesús de hace 2000 años, es como si volvieran a estar vivas y Cristo nos dirigiera su palabra. Una presencia de Cristo que a lo largo de la historia se ha manifestado con esa veneración y ese respeto que hemos dado a la Sagrada Escritura. Y así, por ejemplo, en las reuniones de obispos, en los concilios, se ponía presidiendo esas reuniones el libro de los Evangelios, la Sagrada Escritura, como esa presencia de Cristo en medio de ellos. Y así, por ejemplo, a lo largo de la historia, el libro que contiene las Sagradas Escrituras y que se usaba en la celebración se decoraba y se adornaba incluso con joyas preciosas, porque estaban reconociendo esa presencia de Cristo. Y así, por ejemplo, en la propia celebración, el obispo nos puede bendecir con el libro de los Evangelios, al igual que nos puede bendecir con el pan consagrado en la custodia, esa presencia de Cristo en la palabra. Una presencia de Cristo que queda manifestada en la propia celebración. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio, es Cristo quien nos va a hablar. Las diferentes presencias de Cristo se resaltan en la celebración con el saludo litúrgico. Escuchamos este saludo litúrgico, el Señor esté con vosotros. El sacerdote que preside nos dirá al comienzo de la celebración, el Señor esté con vosotros. Respondemos, y con tu espíritu, porque nos manifiesta cómo la asamblea se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Con lo cual, la presencia de Cristo en la asamblea que queda manifestada con la primera vez que se nos dice el saludo litúrgico, el Señor esté con vosotros. Según va avanzando la celebración, llega el momento de proclamar el Evangelio y se nos volverá a decir, el Señor esté con vosotros. Por segunda vez se nos dirá este saludo litúrgico para manifestarnos una nueva presencia del Señor. Cristo que está presente en medio de nosotros por medio de su palabra. Según va avanzando la celebración, se nos volverá a decir que Cristo va a estar presente en medio de nosotros en el pan y en el vino consagrados. Y se nos volverá a decir este saludo litúrgico que manifiesta la presencia del Señor. El Señor esté con vosotros, antes de esa gran oración, de esa gran plegaria de la Eucaristía, la plegaria eucarística. Ese momento que empieza, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Cristo que se va a hacer presente en el pan y en el vino. Y en último lugar, en la Eucaristía se nos volverá a manifestar la presencia del Señor. Antes de dar la bendición, se vuelve a decir, el Señor esté con vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se ha hecho presente en cada uno de los que han comulgado. Hemos recibido el cuerpo de Cristo, lo llevamos dentro de nosotros y se nos dice, el Señor esté con vosotros. Y se nos da la bendición. Se nos da la bendición y se nos envía al mundo para que llevemos esa presencia de Cristo al mundo, para que Cristo se haga presente en toda la realidad humana. Cristo manifestado, presente en la celebración por medio de estos 4 saludos. El Señor esté con vosotros al inicio de la celebración,
antes de proclamar el Evangelio, antes del comienzo de la plegaria eucarística y antes de la bendición. Una presencia del Señor que también se manifiesta por medio del beso. 3 besos damos en la celebración. Al comienzo de la celebración el sacerdote besa al altar. Un beso que está manifestando esa veneración y ese respeto al lugar donde Cristo se va a hacer presente en el pan y en el vino. Al final de la celebración también vuelve a besar el altar. Un primer beso al altar. Un segundo beso que se dará al libro de los Evangelios. Después de que se ha proclamado la palabra, ese Cristo que nos ha hablado, el sacerdote o el diácono besa el libro de los Evangelios. Cristo que ha estado presente en la palabra. Y un tercer beso que se dará en la celebración al hermano, cuando se nos dice, daos fraternalmente la paz. Este saludo de la paz, este beso de la paz, porque Cristo está presente también en el hermano. Cristo está presente en medio de nosotros, en ese hermano. Con lo cual, las distintas presencias que también se manifiestan por medio de este rito, el beso que se da en la liturgia. Así, ritualmente, se nos manifiesta que Cristo está presente en medio de nosotros.